Amén, hermanos. Paz y gracia del Señor. Vamos a abrir las Escrituras en Primera de Timoteo, donde habíamos quedado, ¿cierto? En esta pequeña serie, no tan pequeña, pero pequeña. No le hemos dado el énfasis que corresponde a la verdad, hermanos. Me refiero al tiempo de poder escudriñar cada palabra, cada texto en su totalidad, sino que hemos sido generales y hemos solamente tomado las bases, ¿cierto? La importancia del texto en general, pero aún así con la ayuda del Señor podemos ir avanzando y se espera, hermanos, que podamos en nuestras casas seguir profundizando. Amén. En las reuniones por casas, hermanos, aprovechémosla de tratar los temas que contengan la Escritura, ¿ya? Hay hartos temas cuando nos juntamos que salen, nuestros trabajos, nuestro día a día, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros gozos, nuestras victorias, pero tratemos de guiar nuestras conversaciones, nuestras onces a la palabra del Señor. Allí hay riqueza, amén. Allí hay riqueza del Señor para nuestras vidas. Hermanos, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 14, de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice así. El verso, vamos a leer el 16, ya que lo otro ya se ha compartido en veces anteriores, para ir al tema de hoy. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Y vamos a llegar hasta ahí, ya que esta es el medio, ¿cierto? La parte, columna vertebral de los temas que se están nombrando. Acá hay varias frases que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dejó escritas y que son verdades fundamentales y por ende dignas del estudio y del conocimiento de la iglesia. Lo que nosotros hemos estado intentando conocer del Señor por medio de la palabra y de la Escritura y de lo que el Señor nos va revelando, es que hay un misterio de la piedad, ¿cierto? Los misterios componen la revelación de Dios por medio de Jesucristo en los últimos tiempos, desde la venida del Señor hasta su segunda venida, y el Señor está dispuesto a revelar sus misterios a los que le buscan. Eso lo vimos las primeras veces que estuvimos hablando acerca de los misterios de Dios de manera general. Y uno de los misterios trascendentales y que absorben y que tienen dentro de sí otros misterios es el misterio de la piedad que compone la obra de Dios en Cristo Jesús. El misterio de la piedad es la obra de Dios en Cristo Jesús, ya que hay varias partes de la obra de Dios. Por ejemplo, la creación del mundo, está la generación y la estructuración del pueblo de Israel como pueblo para manifestarse por medio de Israel en dos modelos, en dos formatos, ¿cierto? Por un lado, la revelación de que Dios es y de que Yahvé existe, por así decirlo, ¿cierto? Cuando Moisés estaba ahí frente a la columna de fuego, en esa zarza ardiendo, y él dice, ¿cómo me declararé a los hijos de Israel? ¿En nombre de quién voy? Parafraseando. Y él dice, Yahvé, ¿cierto? Yo soy el que soy. Entonces, esa revelación de quién es Él es parte de la obra de Dios, ¿cierto? Inicial, pero ahora estamos viendo la obra de Dios con respecto al sacrificio y a la obra de Cristo en la tierra. Y parte de la obra del Señor es predicado a los gentiles, y aquí aparecemos nosotros, hermanos. ¡Qué precioso! Estamos considerados dentro de lo que al Señor le interesa que la iglesia sepa, y hoy día vamos a ver algunos temas con respecto a esto. La primera pregunta que debería desprenderse de al leer predicado a los gentiles es, ¿y quiénes son los gentiles? ¿Cierto? Entonces yo voy a hacer una pregunta, ya la hice pero la voy a repetir. ¿Qué es un gentil? Si alguien quiere contestar, vamos a dar un minuto para contestar. Alguien que no es judío. Un no creyente, alguien que no es judío, el que no es judío, ¿ya? Un extranjero. Uno que no es judío. De nuevo, tres votos para no judío. Ya, terminó el minuto. Bueno, la verdad es que fueron 40 segundos, hermano, así que... Entonces, hay varias apreciaciones.
Para entender lo que es un gentil, nosotros necesitamos saber qué es un judío. Todos dijeron, no es un judío. Amén. ¿Pero qué es un judío? La tribu de Judá. De la tribu de Judá, El pueblo escogido del Señor. el pueblo escogido. Un israelita, escuché por acá. Ya, entonces vamos a poner en orden. Todas estas frases están relacionadas, pero no todas son verdad, hermanos. ¿Ya? Entonces vamos a ordenar un poco los fundamentos, lo que es el entendimiento de cada palabra para que poder entender por qué Pablo dice que Cristo fue predicado a los gentiles o Dios fue predicado a los gentiles. Entonces, la palabra gentil en hebreo, en el griego es ethnos, ¿ya? Esta es una palabra que tiene la raíz en griego también, o sea, es una palabra que viene de otra, que viene de la palabra general gente. O sea, ¿qué es un gentil? Es gente. Pero la palabra ethnos tiene una connotación. Es gente que no es de mi pueblo, o sea, un extranjero. Eso significa. Pero en el vulgo de Israel del tiempo, ya no se ocupaba de una forma normal, sino que se ocupaba con un despropósito, como un insulto. Este es gentil. Que no es lo mismo a una persona gentil, un extranjero. Para nosotros extranjero no conlleva ningún ataque, ningún menosprecio. Pero la palabra gentil en ese tiempo sí era ocupada como una forma de menosprecio hacia aquellos que no eran del pueblo de Israel, porque conllevaba el paganismo. ¿Ya? Entonces cuando alguien decía, no, esta persona es gentil, es una persona pagana, alguien que no conoce a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de los israelitas. Y digo así porque en ese tiempo, a pesar de que se usaba el término judío, que también vamos a hacer la pregunta de qué es un judío, entonces se usaba el término judío, pero no como hoy día se usa. Ese término cambió en el tiempo, ¿ya? Entonces un gentil es una persona extranjera que no tiene las costumbres del país, en este caso de Israel, ¿ya? Y era usado con menosprecio. Se nombró la palabra judío y un hermano dijo es un descendiente de Judá. Exactamente, en el tiempo del Señor Jesús, hace 2000 años atrás, un judío era solamente una persona que descendía de los hombres patriarcas que Dios eligió. En este caso, Abraham, Isaac, Jacob, y el hijo de Jacob, el mayor, Judá. Judá, aquellos que eran de la tribu de Judá, se les decía judíos. Así como a los hijos de Leví se les decía levitas, ¿ya? Y así los de Benjamín, benjamitas. Y así cada una de las tribus tenía sus descendientes y ellos tenían un término para llamarse así. Hoy en día los judíos ya no son los descendientes de Judá, sino que son los que practican la religión del judaísmo. Entonces uno tiene que tener cuidado porque hay personas que han escrito, por ejemplo, en debate ahí en Facebook o en internet, y uno lee y uno dice, chuta, aquí la persona está más equivocada porque dice, no, que la religión judía también se practicaba en ese tiempo. Sí, era considerada una religión del pueblo, pero no con los agregados que tiene hoy en día la religión judía que hoy día se practica, que es muy diferente a la que se practicaba en ese tiempo. ¿Y por qué es diferente? Particularmente porque la religión judía actual se mezcló con el pensamiento filosófico de grandes hombres, entre comillas, digo entre comillas grandes para los que lo consideran grande, ya que son rabinos, personas estudiosos, filósofos durante estos 2000 años, que le han agregado al judaísmo ciertos patrones, ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas que no necesariamente están ligadas a las enseñanzas originales de Moisés. ¿Ya? Lo que ellos intentaban conservar en el tiempo antiguo, y desde ese minuto ya estaba un poquito mezclado, pero ahora ya es otra cosa, ya es otro tema. O sea, el judaísmo actual no se compara con el judaísmo del primer siglo, porque fue muy mezclado, ¿ya? Entonces hay que tener esa apreciación, ¿ya? Cuando ven un judío hoy en día y dice, no, yo soy judío, entonces hay que preguntarle, ¿pero tú eres judío porque practicas la religión judía o tú eres judío porque tú piensas que desciendes de la tribu de Judá? Y si él dice, no, yo soy descendiente de la tribu de Judá, un mentiroso,
porque ya no hay cómo saber quiénes descienden de la tribu de Judá, porque los pergaminos del registro civil, llamémosle así, de Israel, fueron exterminados, quemados, en la primera persecución que hubo a Israel después de la venida del Señor, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Entonces, la única forma de ser judío hoy en día es porque usted practica el judaísmo. Entonces, hermanos, hay una tercera pregunta que nos aparece, que es, entonces, ¿qué es un israelita? Porque no es lo mismo ser judío que ser israelita. Así como no es lo mismo ser chileno y ser católico, ¿cierto? Hay muchos chilenos que no son católicos, yo acá, y sé que algunos de ustedes, ¿ya? Pero ahí ustedes verán, cada uno se defiende, ¿cierto? Entonces, los israelitas son las personas nacidas en Israel como un chileno es nacido en Chile, ¿ya? O sea, es súper como obvio en el sentido de la nación. Entonces, hermanos, falta otro término que también vamos a ver, que son los hebreos. Porque para llamarle al pueblo de Israel, se le llamaban judíos, hebreos, israelitas, y eso está en la Escritura. Entonces, ¿qué es un hebreo, hermanos? ¿Quién quiere contestar eso? Cruzaron el Jordán. Sí, los que cruzaron el Jordán. La palabra hebreo está relacionada a eso. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está correcto el hermano. Un hebreo es una persona, la palabra hebreo viene de heber, esa es su raíz, ¿ya? Y heber significa en hebreo el que cruza del frente o el que cruzó el río. Entonces cuando Abraham, y lo vamos a ir a leer al tiro, ¿ya? Génesis 14, allí está la primera vez a la cual a Abraham se le llama hebreo. Esto es en la guerra que tuvo que lidiar Abraham, en este tiempo ya no era Abraham, sino que era Abram, antes de que el Señor le cambiara el nombre. Y allí es la primera vez que se le llama hebreo a Abraham. Capítulo 14, verso 13. Dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: Alza ahora... Perdón, hermanos, me confundí. Perdón, estaba en el 13. 13, ahora sí, 14, 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. O sea, Abraham el que cruzó al frente, o el que cruzó el río. ¿Y por qué Abraham cruzó el río? Por un mandado del Señor, ¿cierto? En una revelación que él tuvo, donde Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve hacia la tierra prometida que yo te voy a dar. Y eso conllevaba cruzar un río. Así como cuando Israel salió de Egipto y conllevó cruzar el Mar Rojo. Y si se fijan, todos esos son tipos del bautismo. Abraham cruza el río Éufrates, Israel cruza el Mar Rojo, en un llamado del Señor a pertenecerle a Él y a vivir con Él en esa tierra prometida que el Señor le dio a Abraham. Entonces, hermanos, ¿qué es un gentil? Es cualquier persona del tiempo del Señor, porque vamos a leer textos que tienen que ver con el tiempo del Señor, que no practicaba el judaísmo de ese tiempo, ¿ya? Que no era parte de los sacrificios, que no era parte de guardar la ley, que no era parte de haber tenido una enseñanza judía del pueblo de Israel, con los profesores, con los maestros, con los fariseos del tiempo, ¿ya? Entonces, estas personas que estaban ahí, el Señor dice que en Primera de Timoteo, dice que se les va a predicar a los gentiles. O sea que aquellas personas que no eran parte de Israel iban a recibir la oportunidad de ser parte de lo que Jesucristo anunció. Y esto es una parte súper fundamental de nuestra fe y de nuestras creencias, hermanos, porque hasta el día de hoy hay personas que dicen que los cristianos son malditos, son perros, son así toda clase de insultos, que merecemos las más profundas tinieblas porque nosotros como que nos apropiamos del Dios de Israel. Porque Israel, ciertamente hay pasaje, y vamos a ir a uno que es Deuteronomio 7, mientras tanto, donde Dios le dice que Israel es el pueblo escogido de Dios.
El Señor se lo manifiesta, el Señor no lo esconde, se lo dice directamente. Pero Israel tuvo problemas en su relación con el Señor. Entonces pasaron situaciones en las cuales el Señor tuvo que no cambiar su plan original, sino que Israel, al no ser obediente, no pudo ir por medio del mandato original del Señor y se extravió en un pensamiento en el cual ellos dijeron: a nosotros Dios nos pertenece. Entonces vamos a leer capítulo 7 de Deuteronomio. Dice así: cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego, en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardarán sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y luego comienza el Señor a hablar de las bendiciones con respecto a la obediencia, de que si ellos guardan el pacto. Esto lo que está pasando acá, hermanos, es que Dios le está manifestando a Israel el por qué ellos son el pueblo escogido. Pero esta elección, si se fijaron en la lectura, proviene de otro pacto que Él hizo con los padres de ellos, que es Abraham. Entonces vamos a ir a Génesis a leer el pacto que el Señor hizo con Abraham allá en Génesis 12. Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y de bendición, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y ojo con esta última frase, que es el sello del pacto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, el pacto que el Señor había hecho con Abraham tenía un propósito. No era un pacto solamente de ponerse de acuerdo con Abraham y decirle: ¿sabes qué, Abraham? Como tú eres un hombre de un corazón obediente, que vas a creer a mi palabra y la vas a llevar a cabo, el padre de la fe, ¿cierto? Abraham, entonces yo te voy a bendecir y tú te comportas bien, y cuando tú mueras nos vemos acá arriba, por así decirlo. Y que ahí se acababa. Sino que él no solamente se compromete con Abraham, sino que también con su descendencia. Pero lo que quería conseguir el Señor es que por medio de la obediencia de Abraham, en una relación íntima entre Dios con Abraham, caminando juntos, es que se manifestará a todas las familias de la tierra
no solamente a las familias del pueblo de Israel, a todas las familias de la tierra, que Dios es fiel y que guarda el pacto. Y esa bendición que había recibido Abraham tenía que manifestarse hacia todo el mundo. O sea, Abraham fue escogido por Dios para no solamente llevar a cabo o llevar el nombre de Dios hacia los pueblos que adoraban los árboles, y adoraban la naturaleza, y al sol, y a la tierra, porque Dios tenía que sacar a esos ídolos que estaban ahí para que las personas conocieran al verdadero Dios. ¿Por qué tenían que conocer al verdadero Dios? Para poder ser salvados de sus pecados y poder darles vida eterna a los hombres. O sea, el plan proviene desde Abraham, en Génesis, de lo que va a pasar después en el futuro. Entonces Israel, que son los descendientes de Abraham, lo que tenían que hacer era tomar ese pacto, y ahora ellos iban a recibir esa bendición, pero también ellos tenían que no solamente ser obedientes a Dios, sino que tenían que manifestar la revelación de Dios, de quién era Dios, porque ellos recibieron, por ejemplo, los mandamientos. Entonces lo que tenían que hacer ellos era establecer sus carpas, ir agrandando esa nación para que los hombres de alrededor, las otras naciones, dijeran: oye, ¿sabes qué? Nuestros dioses son dioses falsos. Él es el Dios verdadero, y vinieran al conocimiento de la verdad. Y una vez que vinieran al conocimiento de la verdad, se les había prometido un Mesías para que el Mesías los librara de sus pecados y fueran salvos. O sea, el pueblo de Israel es como la puerta de entrada a la obra de Dios hacia el mundo. Pero ¿qué hizo Israel? No fue obediente al pacto, no fue obediente a los mandatos del Señor, y no fue obediente al primer pacto y más importante, y se adueñaron de esa verdad y comenzaron a castigar en el sentido de menosprecio, de perseguir a aquellos que no eran del pueblo de ellos. En vez de llamarlos al arrepentimiento y mostrarles quién era Dios, ellos se cerraron. ¿Cómo? Se apropiaron de esa revelación de Dios y dijeron: nosotros somos el pueblo santo y todos los demás son puros perros. Así piensan los judíos. Y los cristianos son menos, porque son tengo la palabra en la punta de la lengua, hacen fraude, unos estafadores, porque se adueñaron del nombre de Dios, del nombre de Jehová, y como que nosotros no estuviéramos, y por eso odian a los cristianos. Y por eso cuando uno ve el verdadero trato de los judíos ortodoxos, aquellos que guardan los mandatos de verdad, no un judío light, y ellos odian a los cristianos. Pero acá, en América, hay algunos pastores que insisten en judaizar a los cristianos para que digan: no, si con Israel estamos súper bien. No, lo que Israel hace es que le conviene que tener tratos con Estados Unidos porque todo Medio Oriente lo odia. Entonces, como todo Medio Oriente lo odia, ya lo estarían bombardeando, pero ahí hay un tema político y de negocio y de plata, hermanos. Entonces, por eso ellos vienen y tienen sus empresas y sacan y mandan para allá. Se fijan, hay todo un tema del mundo, de lo que es lo terrenal. Pero en cuanto a lo espiritual, ellos no tienen ningún fin de predicar a Jehová, de mostrarle a las personas quién es el Señor. Para ellos no les importa judaizar, o que hayan acá cristianos que practican el judaísmo. Ellos se ríen, se burlan. Es como, son tontos, y ellos no son el pueblo escogido. ¿Se fijan? Es un menosprecio así rotundo, es un aborrecernos, ¿ya? Entonces, las personas que practican el judaísmo acá, para ellos son... De hecho, escuché yo una vez un rabino así, de los que expresa de verdad lo que dice, y él decía: es como un payaso que se pinta la cara, todo, y está ahí, hace algunas cosas, y después se quita el maquillaje y sigue siendo el perro que es, por así decirlo. Porque para ellos es una persona que se disfraza, que se coloca aquí el cosito, ¿cierto? Y que, no sé, celebra la fiesta, pero no es lo de verdad. Eso para ellos es un teatro, es como un actor, es un hipócrita, alguien que se coloca una máscara de judío, pero no lo es. ¿Por qué? Porque para ellos lo esencial es la sangre, ¿cierto? Es yo soy, como decía Pablo, de la tribu de Benjamín. Pero Pablo, ¿qué dijo acerca de eso? Que para él era eso basura. Imagínense el impacto en ese tiempo, cuando se tenían los escritos y los que de verdaderamente descendían de Benjamín, y tal vez uno que había tal vez salido de otro de los 12,
que no era tan relevante, tal vez de Gad. Así, decía, chuta, ojalá yo pudiera haber salido de Benjamín, para que me tocó acá, nacer en este pueblo, ¿cierto? Y a lo mejor anhelar tener esa autoridad y no, que los de Benjamín fueron tomados por Dios y Dios los utilizó, o ser levita, o ser de Judá. Eso era como ser dentro de los más altos de los altos, ¿cierto? Y es como acá mismo en Chile, el tema de los nombres, ¿cierto? De los apellidos. Pero es que yo vengo de una familia sangre noble, azul. Allá también sucede lo mismo con el tema de las tribus. Olvidémonos de los samaritanos. Los samaritanos también los trataban mal y eso está evidenciado en las Escrituras. Y esa diferencia es el impacto que tiene predicado a los gentiles. Y Pablo estaba diciéndoles, ¿cierto? A Timoteo particularmente, que es el que va a recibir esta carta, pero también decirnos a nosotros de que ahora nosotros, hermanos, tenemos una oportunidad. Mira, hermanos, qué precioso. Y para los hermanos de ese siglo lo pudieron comprender a cabalidad. Tal vez para nosotros es un poquito más irrelevante o tal vez no le tomamos el peso que conllevó en ese tiempo, cuando, por ejemplo, ciertamente algunos podían entrar a adorar y tenían que adorar fuera del templo o en el atrio, podían intentar como ir a ver dónde estaba Dios y cómo era la liturgia, pero no podían presentar cordero, no podían hacer nada que conllevaba la administración del pueblo de Israel con respecto a los sacrificios. Entonces, hermanos, Pablo lo que experimentó y la revelación que tuvo junto con Pedro fue algo que abofeteó las caras de muchos que tenían en alto el hecho de ser judíos y haber creído en el Señor, pero mantenían el judaísmo y sus ritos y sus ascendencias como un orgullo. Entonces, hermanos, vamos a leer algunos pasajes. En Romanos capítulo 11, vamos a leer todo el capítulo porque hay varias cosas que podemos aprender allí con respecto a que Dios fue predicado a los gentiles, hermanos. Entonces vamos a ir a Romanos, donde nos va a explicar el apóstol Pablo algunos temas concernientes al pueblo de Israel y a su relación con los gentiles. Recordemos que Pablo aquí comienza a hablar desde el punto en el cual Israel en ese tiempo ya estaba en ese periodo en el cual estaba siendo asolado por el Imperio Romano. El Imperio Romano, recordemos algunas prédicas antiguas que hemos dicho. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando se compartió acerca de los tipos que están en las Escrituras de cautiverio que hay? Hay cautiverios activos, hay cautiverios pasivos. El cautiverio activo es principalmente el cual en el que se destruye la ciudad en la cual viven los habitantes, se mata al rey, se mata a su descendencia, se toma toda la gente y se incorpora en el territorio geográfico donde está el imperio, es como absorbido. Y eso es lo que hicieron los babilónicos y lo que hacían los medos y los persas. Los dos primeros imperios eran activos, ellos iban y mataban gente, a los guardias, a los guerreros, a todos los que podían levantar un arma, y a todos los débiles, a todos los más chiquititos, los metían dentro de lo que era Babilonia. Y tenían que vivir ahí en una casa, y tenían que comenzar a vivir y sobrevivir con las burlas que conllevaba, porque también habían diferencias entre el trato hacia los de raza babilónica, en este caso los originales, y los que habían sido ingresados, y había una persecución. Recordemos lo que pasó en el tiempo de Esther, ¿se acuerdan? Cuando querían matar a todos los judíos, exterminarlos, o sea, todo eso estaba dentro del cautiverio, era un maltrato, era una persecución constante. Y hay otro tipo de cautiverio que era el que practicaba el romano, que no se le destruía la ciudad, sino lo que se hacía era colocar un gobernante por sobre los gobernantes de Israel. Ellos mantenían sus costumbres, mantenían su rito y mantenían también el tema gubernamental y administrativo, pero sobre ellos se colocaba un superior, en este caso era Pilato el que estaba, ¿cierto? Y había un sub abajito que era Herodes, que era el de Israel. Entonces Pilato le decía a Herodes, tienes que hacer esto, tienes que darme una cierta cantidad de dinero, que era el impuesto.
que se pedía de Israel por causa de estar en cautiverio. Entonces el pueblo romano, el imperio romano crecía en una abundancia no solamente de beneficio en el sentido de tener colonizados ciertos sectores, sino también el tema del dinero. Y era rico el imperio romano. Recordemos que la Iglesia Católica nace de un imperio romano que estaba en decadencia. ¿Ya? Ojo con esas cositas que son históricas, pero que nos sirven para ir entendiendo cómo se va desenvolviendo el tiempo. Y agregar una pequeña cosita a eso, hermanos, y recordar que aquellos que cobraban los impuestos eran israelitas. Israelitas que tomaban el dinero del pueblo, y por ejemplo, si Roma les pedía un 10% más del impuesto, recordemos que Israel tenía un impuesto base que era el 10%, que es el diezmo natural, ¿cierto? Se les pedía otro 10% para Roma, y a eso 20% se agregaba un 2% que era para el jefe, para el jefe de los recaudadores de impuestos, y Zaqueo era un recaudador de impuestos jefe y era rico. Entonces uno empieza a entender por qué toda la gente odiaba a Zaqueo. Y todos murmuraron de él cuando se convirtió al Señor, y la gente dijo, hoy el Señor va a ir a la casa de este, porque era un traicionero a la patria. Es como que uno de nosotros se pusiera, acá vinieran soldados de otro país, vamos a decir Argentina, y yo digo, ya, yo quiero, y soy el típico que va y le dice, no se preocupe, yo los convenzo, y vengo para acá, ya hermano, me tienen que pasar la plata y llevársela. Y me guardo un porcentaje para mí, y el que está arriba mío se quita otro porcentaje. Entonces todo el pueblo pobre y los ricos eran los que tenían el favor con el imperio que los estaba asolando, hermano. Entonces lo odiaban. Y aún así el Señor hizo una obra en la casa de Zaqueo. Es interesante el trasfondo histórico, que el por qué el Señor dice tales cosas. Y de hecho Él dice, y recordemos que Él también es hijo de Abraham, dice de Zaqueo, al final de su relación con Él ahí en el texto. Entonces, hermanitos, Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. O sea, en este enredo que pareciese decir acá, lo que está diciendo es que el Señor se ha reservado un grupo de judíos o de israelitas que no están mezclados con todo el tema, tanto romano como el tema de los judíos de ese tiempo. Y está hablando particularmente de aquellos que creyeron en Cristo, de ellos mismos, ¿ya? De los apóstoles y de los 120 que estuvieron cuando predicó Pedro y de los 3,000 que se convirtieron. O sea, el Señor tenía hombres de Israel que estaban reservados, era como que el Señor los tenía considerados. Y no porque fueran israelitas y porque Israel estaba viviendo situaciones con respecto al Imperio Romano, no por eso estaban el Señor como que ya, Israel ya no me importa, entonces ahora los gentiles la llevan. No, sino que el Señor mira con respecto a su propósito, ¿ya? Que es por gracia. 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Perdón, hermano, que no veo muy bien.
11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí voy a hacer un paréntesis para entender esto, hermano, que a veces se lee hasta ahí y se dice, vio, hermano, es que Israel tenía que estar mal, tenía que haberse endurecido, tenían que pecar contra Dios para que ahora recién Dios nos considerara, porque nosotros solamente somos parte del celo de Dios. O sea, ¿se acuerdan de esa parte cuando el Señor dice, miré un pueblo que no es mi pueblo, ¿cierto? Y ellos serán mi pueblo y les daré celos a Israel? Eso ocurrió por causa de la desobediencia de Israel. Y eso es lo que está diciendo Pablo, y él lo confirma. Eso sucedió así, pero no era el propósito de Dios que Israel fuera un pueblo desobediente. Eso fue por causa del pecado de Israel, porque recordemos la promesa de Abraham. Si Israel hubiera sido engrandecido, si hubieran sido obedientes, nosotros, hermanos, los gentiles, hubiéramos sido considerados como parte del proceso en el cual la revelación de Dios tendría que haber llegado al mundo por medio de Israel. ¿Ya? Entonces, a veces se piensa, no, es que, y yo he escuchado prédicas, hermanos, lamentablemente, en la cual como que Israel fuera, no, ya mataron al Señor, entonces, al otro lado ahora. Ellos son unos perros, por así decirlo, y nosotros somos los escogidos de Dios. Aleluya. Y todos, amén, sí, Israel, que lo quemen. Así. No, porque la gracia ciertamente vino a todos los hombres, pero el Señor había escogido no solamente que la revelación viniera por medio de Israel, sino también el Mesías. O sea que por medio de Israel venía la revelación, o sea, conocer a Dios y también la salvación. Por eso era el pueblo escogido. Es como, yo tengo un jarro de agua para darles a todos ustedes. Y cada uno tiene un vasito. Entonces cada vasito es un país. Como cuando uno jugaba con la pelota y decía Chile, y todos salían corriendo y agarraban Perú, y el otro sí. Algo así. Entonces cada uno de ustedes tiene un vasito. Entonces el jarro es Israel, escogido. Israel tenía que ir dándole a cada uno de los pueblos el conocimiento de Dios y mostrarle las obras que Dios había hecho por medio de ellos para que creyesen y fuesen parte no del judaísmo, sino de la revelación de Dios, que ellos le pusieron por nombre judaísmo. Entonces, cuando se cierra Israel en su pecado, ¿qué genera? El desconocimiento de Dios de los otros pueblos. ¿Qué hace el Señor? Juan 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esos suyos eran los escogidos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sigue adelante en la obra, porque Él no se va a detener por el pecado de Israel. Entonces, ocurre algo precioso. Vamos a terminar de leer acá. Habíamos quedado en el verso 12. Escuché como 4 números, hermano. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, Pablo está diciendo, hermanos, no hay que desechar a Israel porque simplemente estén viviendo lo que está viviendo, sino que si hubiese todo esto estado en orden, esto hubiera sido mucho más rápido y mucho más glorioso. Entonces, cuando un judío viene al arrepentimiento, no vale más que un gentil viniendo al arrepentimiento, como algunos pretenden, y como que dicen, no, hermano, lo que pasa es que un gentil, cuando usted le predica al vecino, que es chileno, y se convierte en una perlita en la corona, pero cuando se convierte en un judío es como un saco de perlas. No, hermano, no hay una diferencia, sino que lo que está hablando Pablo es con respecto a la gloria que hubiera conllevado si Israel hubiese sido obediente al mandato de Dios. Hubiera sido otra cosa. Hermanos, algo completamente diferente, y el Señor lo va a revelar en el tiempo cuando Él muestre cómo hubiera sido el camino bueno, por así decirlo, el camino en la obediencia.
Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, aquí le habla a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Se fija? Está defendiendo a Israel no en el sentido de que son el pueblo escogido y nadie más puede entrar ahí, sino por causa de lo que le está sucediendo, es por causa de su dureza. Fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, cuidado, no menospreciemos a los israelitas, pero tampoco los tengamos como los santos de los santos, sino que, Pablo lo que hace es reconoce, mira, la revelación venía por Israel, el conocimiento de Dios vino por Israel, la salvación iba a venir por Israel, pero no era solamente para ellos, era para todas las familias de la tierra, pero como desobedecieron, entonces vino igual, porque el Señor va a hacer su voluntad igual, con nosotros o sin nosotros, hermanos, va a ser su voluntad igual. Entonces, lo que está mostrando Pablo es, oye, cuidado, porque tú puedes jactar y decir, no, yo soy ahora cristiano y los judíos están perdiendo, y la capital del homosexualismo y atacarlos, pero igual nosotros podemos morir mañana. ¿O no se puede morir mañana, hermano? ¿Se puede morir mañana? ¿O más rato? ¿Cierto? ¿Nos podemos? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estamos en las manos del Señor y Él nos sustenta. Y si el Señor nos dice, bueno, hasta aquí llegó tu servicio, porque la verdad es que estaba haciendo lo pésimo, era una piedra de tropiezo, era una persona que no avanza en el servicio, porque Israel, ¿qué le pasó, hermanos? No avanzó en el servicio, ¿cuál? Predicar al mundo que Dios era real, mostrando las evidencias de su trasfondo en el cómo se formaron como pueblo. Es como que yo les dijera, hermanos, si la iglesia no funciona, el candelero no alumbra, el Señor lo va a mover de su lugar. Y eso pasó en la historia. ¿Con qué iglesia? Con los éfesos. Los éfesos tenían que mostrar a Cristo como una localidad normal. ¿Y qué pasó? No lo hicieron. Y el Señor no invierte en bancos en quiebra, por hermano. Entonces el Señor dice, bueno, si ellos no quieren avanzar, vamos a sacar a los hermanos. No es que los haya matado a todos, sino que movió el candelero, ¿ya? Cuando dice sacaré el candelero de su lugar, uno lo ve en el griego y es mover de lugar. Entonces esos hermanos que estaban allí fueron dispersados por medio de persecución, ¿ya? Fueron dispersados y esos hermanos que fueron dispersados fueron a otras localidades, pero lo que era Éfeso no existe. Entonces, hermanos, nosotros también podemos ser sacados si no hacemos la obra. Por eso Pablo no es que esté amenazando a los gentiles, sino que le está diciendo, oye, ustedes también es lo mismo. Porque tenemos que hacer la obra de Dios. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo el Señor va a ser tan malo, hermano, de que si yo no predico la palabra, yo pensé que no me pasaba nada porque el de al lado está predicando? Y si no comparto, y si no digo, y si no hablo, y si no expreso, yo pensé que a mí no me pasaba nada. Sí, hermano, pasan cosas. Fíjense que hay una parte en Corintios capítulo 11, que yo sé que ustedes la conocen, la vamos a mencionar para no alargar tanto, ir a leer otro texto y desviarnos, pero una apreciación de esto. Pablo dice, con respecto a la mesa del Señor, dice que si nosotros no
vemos el cuerpo de Cristo, agrega Pablo abajito justo después de la mesa cuando está ordenando, dice, y por esta causa algunos de ustedes están enfermos, y dice, y otros duermen, por no considerar el cuerpo. ¿En qué sentido está hablando allí? De no ver la obra del Señor en la iglesia. Entonces hay hermanos que son sacados, hermanos, y por dos formas. Se van de la iglesia por algún X motivo, y se meten en sus asuntos, y se van al mundo, y vuelven atrás, y algunos se mueren. Y uno puede decir, pero hermano, yo pensé, pero si Dios es amor, por hermano, ¿hasta cuándo? Pero si Dios es amor. Y por eso mismo, por hermano, porque si yo me porto mal y soy un mal hermano como Israel con los otros países, ya veámoslo así, como una gran familia en la cual todos los países son hermanos y cantamos el himno, ¿cierto? Ese himno que canta la gente, de todos los pueblos son hermanos y nos vamos a abrazar en el sol, no sé qué cosa. Entonces, imagínense, Israel empieza a matar a los hermanos. Y el Padre lo que quiere es que Israel muestre el amor que tiene el Padre para todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Saca a Israel y va por otro medio. Es como que usted, no, es que Dios me ama. Entonces, por medio de usted, muchas personas no van a ser salvadas. Incluso por medio de usted genera tropiezos y muchas personas se van a ir al infierno por su culpa. El Señor no ama a las personas, pero lo ama más a usted, que no está haciendo la obra del Señor. ¿Y qué pasa con esos pequeños, con esos hermanos nuevos que llegaron en algún momento y usted fue un pésimo hermano mayor? No lo guió a Cristo, no le enseñó las doctrinas, no le mostró el amor del Señor. ¿Qué va a pasar con esos hermanos? Y más encima se enojan con el Señor por su culpa, se van y se pierden. El Señor no ama a esa gente. Y por eso vienen las correcciones, hermanos. Y a veces nosotros no nos damos ni cuenta cuando el Señor nos está corrigiendo y empezamos, hermano, me está pasando esto, yo no sé por qué, si yo no sé por qué me está pasando esto. Consideremos, hermanos, ¿será que el Señor me está amonestando? ¿Que me estamos moviendo un poquito del piso para que reaccione? Porque si no viene la disciplina, entonces el Señor no es hijo usted. Pero cuando viene la disciplina es porque el Señor le está moviendo un poquito el piso para que reaccione y oye, está haciendo tropiezo, está haciendo un mal hermano mayor. Entonces, hermanos, podemos hablar de Israel y atacarlo, pero estas son cosas que son para la iglesia, ¿se fijan? Son enseñanzas para nosotros, para que hagamos la obra del Señor. Y el Señor quiere capacitar a todos sus hijos, enseñar la palabra, que leamos las Escrituras, que tengamos reuniones, que vayamos al Señor, que nos animemos al amor, pero que lo hagamos de la forma correcta. Porque nosotros somos súper buenos para enjuiciar, hermanos. Nos encanta ver la viga, ¿cierto?, en el ojo y no la paja en mi ojo. Perdón, al revés. Ver la paja en el ojo ajeno, el pequeño error del hermano y mi tremendo problema. Es que el Señor es misericordia, hermano. Y a veces somos embusteros, hermano, porque Señor, ten misericordia de mí. Nos arrodillamos en la pieza porque estamos mal. Y cuando un hermano pide la oración, a veces ni oramos. Porque la misericordia, como es para mí, quiero a los mejores oradores, a los pastores más poderosos del mundo orando por mí. Pero por los demás, no, hermanos, de repente en el WhatsApp, hermano, pido la oración por mi papá que está enfermito, ayúdenme a orar. Y siendo sincero, hermano, hago una introspección. ¿Cuántas veces ha ido al Señor? ¿Ha ido usted al Señor? No solamente, amén, Señor, oramos por el papá de... ¿Qué hermano era? Bueno, tú sabes, Señor. Señor, tú sabes lo que pasa en todo el mundo, soluciónalo. No, pues hermano, eso no es involucrarnos. Eso no es ser parte de la obra del Señor. Eso es simplemente usar al Señor como excusa para después yo tener beneficios. Y eso es idolatría. Entonces hay problemas por medio de lo que está diciendo Pablo con respecto a la venida de los gentiles y que los gentiles no se creyeran más de lo que son, ¿cierto? Son gentiles, son hojas injertadas. Eso somos, hermanos, por la misericordia de Dios. Amén. Y gloria al Señor y gloria al Señor por eso. Amén. Sí, en misericordia del Señor. Y estábamos mirando, siendo observados por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Sí, hermanos.
pero también a los pequeños, también a los hermanos menores, también a los que vienen detrás de nosotros. El Señor también los ama. Y también quiere que vengan al conocimiento del Señor, y el Señor está esperando que nosotros abramos la boca, hermanos, para que seamos parte de esa agua que viene fluyendo desde generación en generación. ¿Cierto? Pero de repente somos ese pozo estancado que empieza a oler mal y más encima se empieza a contaminar hacia los lados. O sea, no basta con no hacer la obra, sino que detenemos la obra en los demás. Hermano, el Señor no va a quedarse de brazos cruzados. Así que consideremos, hermanos. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 10, con la experiencia de Pedro, para analizarlo un poquito a la luz de la Escritura con respecto a la predicación a los gentiles y cómo afectó a Pedro. Hechos 10. Verso 1. Vamos a leer entrecortado, ¿ya? Nos vamos a saltar algunas partes de texto para avanzar, ¿ya? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, o sea, era romano, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Vamos a considerar algunas cositas aquí de Cornelio. Hermanos, ¿cuántos dioses habían en Roma? ¿Cierto? Marte, Júpiter y todos los planetas que hoy día conocemos tienen nombre de dioses de tanto romano, griego, egipcio, etcétera, 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 ¿cierto? Ya que se hereda de ciertas civilizaciones los dioses paganos y se les cambia el nombre. Entonces los dioses romanos. Pero fíjense que Cornelio, siendo centurión, creía en Dios. Y no dice en Zeus, no dice en Mercurio, etcétera, sino que dice en Dios, piadoso y temeroso de Dios. Qué lindo, hermanos, cuando encontramos personas que a pesar de no tener una revelación clara de lo que es el Señor Jesús, pero son temerosos de Dios. Y en esto hay que tener ojo, porque a veces nosotros mismos hemos dicho algunas cosas acerca de estas personas y a veces decimos, hay personas que aman al Señor sin saberlo. Entonces nosotros decimos, no, lo único que le falta es ser cristiano, ¿cierto? Eso es una frase que siempre decimos y a veces nos hemos ido al otro extremo de tratar a esas personas como que no tuvieran perdón de Dios, a pesar de que son buenas en el sentido moral. Pero hermanos, hay que considerar de que el Señor sí está mirando la piedad en la gente. Porque es difícil para un centurión, hermano. Centurión era un líder de un grupo de soldados romanos. Y él tenía que estar... Hermano, ¿alguien ha ido al ejército acá? La estiva, ¿ya? ¿Algún varón? El hermano Héctor. ¿Cómo es la realidad dentro de un cantón? Puros hombres. ¿De qué se habla? Disparate, ¿cierto? Sí, violencia de mujeres y de trago, de tomar, ¿cierto? De cosas que son mundanas, hermano. Es como cuando uno está en la oficina, a mí me tocó tener un grupo de puros varones. No era un cantón de reclutamiento, pero eran salvajes, ¿ya? Hablaban todo el día garabato y todo el día maldiciones y mujeres y fantasía en sus mentes y eso hablan, ¿ya? Esa es la realidad del mundo. Cuando normalmente se reconoce, no, que los pescadores que también cuando se juntan toman y hacen sus fiestas y cosas, o se habla de los camioneros que cuando se juntan hacen cosas. Normalmente los grupos de hombres se juntan a hacer bestialidades, ¿ya? Llegamos así, tonteras. Entonces imagínense que este hombre estaba en medio de eso y era el líder de ese grupo. Y el Señor considera su piedad. Entonces, hermanos, a veces nosotros menospreciamos mucho a la gente que es piadosa, sin conocer al Señor. Y eso
el Señor nos tiene que hablar, hermanos. Porque no estamos en un tiempo normal en el cual la gente busque al Señor. Entonces, cuando usted vea una piedad en una persona, no la menosprecie. A lo mejor es el Señor que esa persona ama en secreto, sin saber a quién ama. Y necesita que venga Pedro. La revelación por medio del apóstol o del enviado. Mira lo que pasa acá. Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Imagínate que el ángel le dijo Señor porque no sabía quién era el ángel. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Me llama la atención que Pedro se quedara con otro pescador. Como que está en su salsa. Es como a mí que me manden a un lugar donde, no sé, un hermano que es informático. Uno como que conversa de los temas, ¿cierto? O alguna persona que tenga no sé, forma de llevar su vida y que se tope con alguien que es parecido, como que tienen hartas cosas en común. Entonces como que Pedro está en su salsa, así como con uno de sus amigos cercanos, ¿cierto? Simón curtidor. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, cuento, ¿qué sucedió? Aparece, ¿cierto? Los hombres van a buscar a Pedro y Pedro tiene una visión. ¿Cuál fue la visión de Pedro? Vamos al 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. O sea, tenía que transgredir varios mandamientos, ¿cierto? Entonces Pedro dijo: Señor, no. Ájale. Señor, no. Cuidado, ¿cierto? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, a ver, pero Señor, si yo soy israelita, pues, ¿cómo estar comiendo esas cosas sucias? ¿Cómo andar comiendo vienesas, Señor? Que por poco no tienen reptiles, hermano. Luego van a aparecer, ¿cierto? Señor, ¿cómo voy a andar comiendo inmundicia? Entonces, esto se hizo 3 veces. Volvió la voz a él. 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hermano, ¿usted se imagina lo que es que llega un soldado con 2 personas a su casa? Es como... es como que ahora llegara un militar con 2 personas y dijeran: ¿dónde está Néstor Sánchez? Y uno: hermano, dígale que no estoy. Porque estamos en tiempos raros, ¿cierto? Así como peligrosos. Y ese tiempo también era peligroso para los apóstoles. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Estoy en el 19, hermanos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Fue con su grupo también Pedro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué buen corazón tenía Cornelio. Gracias al Señor por Cornelio, hermano. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó. Algunos de hoy en día le dirían, bien hecho, ¿eh? Así me gusta Cornelio. Pero Pedro lo levanta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si vamos a una casa y nos invitan y un hermano tiene una visión y dice, ya, hermano, tiene que venir el hermano Héctor, ¿cierto? Y lo manda a buscar y la persona se tira al piso. ¿Qué le tienen que decir? No, hermano, párese, póngase de pie. No haga eso, ¿cierto? Enseñar. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántale, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermanos, nosotros también tenemos que aprender esta lección. Porque muchas veces uno menosprecia a las personas. Menospreciamos a los que también son gentiles junto con nosotros. Ya sea por estatus social, ya sea porque son de otro país, porque no tengan ciertas situaciones hechas en su vida. Entonces, lo que nos queda, hermanos, es pedirle al Señor que podamos ver con sus ojos. Ver el corazón. Ver la intención de que esa persona ha sido asolada por el pecado, que no conoce al Señor y no tiene al Señor para que lo ayude como si nos lo tenemos nosotros. Entonces hay que ir, hermanos. A veces uno dice, pero ¿para qué voy a ir yo? Entonces uno está haciendo tropiezo a esa persona que va a escuchar lo del Señor por medio de usted y el Señor va a tener que llamar a otro y usted va a quedar de lado. No sea apretado de corazón. No seamos chicos de corazón, sino abundantes en amor. Porque nos va a pasar, hermanos, a algunos de nosotros, o a algunos de ustedes, a lo mejor a mí no me toca, que vamos a tener que ir a un lugar y tal vez no es un lugar agradable, tal vez es un lugar peligroso, tal vez es un lugar incómodo, pero no miremos la situación. Miremos que el Señor nos está llevando ahí para un propósito, y ese propósito es el mismo que se le dio a Israel, el mismo que se le dio a la iglesia del primer siglo y la iglesia del último siglo, hermanos. Que llevemos la gloria del Señor, que mostremos al Señor verdadero y que la gente pueda recibir la revelación y la salvación. Y ese es el por qué hay iglesias, y ese es el por qué hay localidades, y ese es el por qué nos reunimos, y ese es el por qué hay hermanos que predican, y ese es el por qué hay hombres que el Señor envía, hay hermanos que oran, y ese es el por qué hay hermanos en la iglesia que enseñan, y ese es el por qué usted tiene que aprender, y por qué tiene que leer la Escritura, y por qué tiene que orar, y por qué tenemos que juntarnos el primer día de la semana. Ese es el por qué hay mesa del Señor, hermanos. Que los hombres vengan al conocimiento de Dios y sean salvos de sus pecados y no se vayan al infierno, hermanos. Que vengan al conocimiento de Dios. Por eso es importante, Dios fue predicado a los gentiles, porque era la forma en la que el Señor iba a culminar la obra que Él había comenzado desde el principio. En Génesis 12, hermano, empezó la obra de expansión del Evangelio por medio de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, de la vida de Jacob, de la vida de Israel en Egipto, de la vida de Israel saliendo de Egipto y el Señor mostrando señales, mostrando respaldo, mostrando que Él era el Dios verdadero. Transcurrió todo el tiempo de Israel, muchos años, más de 1000 años, en el cual a Israel se le esperó. ¿Cierto? Se le esperó con el tema de Samuel, se le esperó en el tiempo de David, se le esperó en el tiempo de Salomón, de los reyes que vinieron después, en el tiempo del cautiverio, y el Señor mandaba profeta y otro profeta y otro profeta. Vamos, Jeremías, te toca, Isaías, Ezequiel, Daniel en el cautiverio, Jeremías previo al cautiverio, y mandaba profeta y profeta y profeta y profeta para que Israel volviera en sí, y no escuchó.
envió a su hijo y no escuchó. Terrible, pues, hermano. A veces nosotros decimos, Señor, háblame. Y viene un hermano, y viene otro hermano, y viene otro hermano. Pero Señor, yo quiero que tú me hables. Pero... Y de repente suena el teléfono, hermano, tengo el deseo de ir a tu casa, compartir. No, hermano, es que no tengo tiempo, que estoy cansado, que hace sueño, que hace frío, que el calor, que los niños, que el colegio. No hay espacio. Pero Señor, háblame. Y una predicación, y que le mandan una predicación por el WhatsApp, y un audio y un video de YouTube. Señor, habla, ¿cierto? Y el Señor te está intentando hablar, y uno con el corazón así. Y van los profetas, y van los hermanos, ¿cierto? Y va a llegar un momento en que el Señor va a decir, bueno, yo quise, pero vosotros no quisiste. Pero hermanos, que no lleguemos a eso. Que no llegamos a tener que ser desgajados de esta vida y ya poner, como cuando uno en el fútbol, ¿cierto? Sacan al muchacho y lo colocan en la banca y entra otro a jugar el partido. No, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser participantes del llamamiento celestial. No observadores y no solamente gente que enjuicia. A veces nosotros nos hemos dedicado mucho a veces no, que la iglesia de no sé, tal, no está mal en la doctrina y esto, pero ellos tienen buenas obras, hermano, es gente piadosa y que ama al Señor. Tal vez no lo ama en la magnitud que alguno de nosotros pretenda o piense que ama, pero es piadoso y el Señor mira la piedad. Y la vio en Cornelio, que era un hombre gentil, y para Pedro eso fue chac. Terminemos de leer para ver cómo el Señor confirma esto. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que... En el 30, hermanitos. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Cuántos hermanos ayunaron el último mes? No responda. Pero Cornelio ayunaba. Sin saber lo que estaba haciendo a lo mejor. Tal vez tenía algún conocimiento, tal vez leyó algún texto, tal vez escuchó a algún fariseo hablar en alguna plaza, en esas jornadas que él tenía que hacer una ronda, tal vez por la ciudad, escuchó a algún hombre hablando del ayuno, de Israel tal vez, de algún profeta que ayunó, y él tomó eso y dijo, uy, estos hombres que conocen al Señor, conocen a Dios, hacen ayuno, voy a ayunar. ¿Se fijan, hermano? Porque él no conocía al Señor. Entonces él hablaba de lo que había podido agarrar, como con lo que pudo, se sostuvo. Entonces, hermano, consideremos. Hace 4 días a esta hora ya estaba yo en ayunas y a la hora 9, mientras oraba. O sea, a esta hora, ¿a qué hora aproximadamente llegó? Dijo que salieron de mañana. O sea, llevaba tiempo ayunando y orando a Dios. Mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Bueno, ahí le cuenta. Entonces, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, nuestra fe es preciosa, pero también nuestra adoración hacia el Señor es una forma de mostrar lo que creemos, ¿cierto? Eso es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Hermano, no le estoy diciendo ya, mañana a las 5 de la mañana ayunando y orando al Señor para que los mande a predicar a la China. No, hermanos, comience con su esposa, con su esposo, comience con sus hijos, comience en su casa, comience con los suyos, comience con su hermano, con su hermana, con su papá, con su tío, con los que le rodean. Porque también allí hay necesidad. Ayer conversaba con un hermano que nos visitó y dijo algo que me llamó la atención. Dijo que durante un tiempo él había escuchado a un pastor que decía, Señor, mándanos donde hay necesidad. Y el Señor los mandó a toda la casa. Es para una reflexión bien bonita que él me la decía. Es interesante. A veces nosotros decimos, Señor, ¿dónde voy, Señor? ¿Dónde hago tu obra? Y miro hacia el lado y está mi esposa ahí esperando, ¿cierto? Que la ame, que le enseñe, que le produzca un fruto, que genere en ella un amor por el Señor.
Entonces, hermano, no está lejos de nosotros. Está más cerca a veces de lo que pensamos. Terminemos la lectura, hermanito, y con esto terminamos. Dios envió mensajes a los hijos, 35, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, está diciendo pecados por su nombre, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que eran también los que estaban en Jope, o sea que Pedro se juntaba con judaizantes, y que Pablo después reprende en Gálatas, está todo conectado, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Había un corazón, una tierra limpia, hermanos. Si era cosa de que alguien les dijera que eran en Jesús y ya. ¿El discurso cuánto habrá durado? ¿Habrán estado 5 minutos conversando? ¿O 10 minutos? ¿O menos, dice el hermano? Porque había un corazón que amaba a Dios, pero que nadie le había dicho: oye, mira, la revelación es esta. Jesucristo el Señor. Tienen que creer en Él. Y el corazón estaba, como dice el hermano, blandito. Pero Pedro tuvo que recibir una visión. El Espíritu Santo le tuvo que decir: oye, Pedro, tienes que ir. Ya, ahora voy, Señor. Porque para él era inmundo ir donde los pequeños. Hermanos, consideremos. Dios fue manifestado en carne. Sí, gloria al Señor. Fue visto de los ángeles, ¿cierto? Y todo lo que se ha compartido. Pero también hay una obra que hacer. Predicado a los gentiles. Hay que predicar, hermanos. Hay que abrir nuestra boca. Quiero que hagamos un ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien inconverso? No diga fecha. No lo diga abiertamente. Es para que usted pueda meditar en esto. ¿El Señor se agradará de eso? ¿Del tiempo que ha transcurrido desde esa vez hasta ahora? Y péselo. Péselo en el corazón y pidámosle ayuda al Señor. ¿Ya? Pidámosle ayuda al Señor. Pidámosle ayuda al Señor porque necesitamos que Él también nos envíe y traiga. No solamente es que ya hay que ir a la plaza y vamos a repartir trataditos. No, hermanos. No se trata tanto de eso, del esfuerzo físico, sino de la disponibilidad de nuestro corazón. De estar dispuestos a que el Señor nos coloque a alguien al frente, que esté esperando recibir la revelación y la salvación. Porque no solamente irnos a parar, sino hay que saber qué decir, ¿cierto? Y responder preguntas. Esto compartíamos el otro día con unos hermanos. Hay varios tipos de tierra. Hay tierras que vienen con bolones de cemento y basura. Y las personas, uno le dice: mira, yo soy cristiano. No, yo no creo en Dios. No, yo no creo en esto. No, yo creo que la Biblia la escribirán los hombres. No, ¿y por qué hay guerra? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué hay aborto? ¿Y por qué los hombres son malos? ¿Y por qué a mí me pegaron ayer? ¿Y por qué a mí me va mal? Y esto y esto. Y esas son piedras. Entonces uno tiene que empezar. Mira, esto. Y saca una piedra. Después otra cosa. Y hay que preparar la tierra. Después hay que hacerle surco a la tierra. Mira,
la justicia de Dios. Mira, hablemos acerca de la voluntad de Dios. Mira, la Biblia no es que la escribieron los hombres. Mira lo que dice la palabra con respecto a sí misma. Mira la evidencia que hay acerca de la Escritura. Mira, esto pasó hace 2000 años atrás y fue profetizado. Mira, hasta que el hombre puede decir, creo en el Hijo de Dios. Preparemos entonces nuestros corazones. Preparémonos, hermanos. Porque si no, yo le compartía hace un tiempo atrás a un hermano, usted invertiría su dinero, no sé, imaginémonos que los retiros. Usted tiene ahí su retiro juntito. ¿Usted pescaría toda esa plata y la invertiría en un banco que va a quebrar mañana? No, ¿cierto? O en una persona que tenga una adicción y le dijera, oye, tengo un negocio súper bueno, pásame la plata y yo te doy después tus ganancias. Y la persona, no sé, adicta al alcohol o al trago, a alguna droga, con desconfianza le diría, no, me vaya a estafar, ¿cierto? Me vaya a robar. Y el Señor también está esperando que nosotros nos limpiemos de todos nuestros afanes, de nuestras ansiedades, para tener un corazón disponible y poder darnos tal vez un matrimonio. Que venga y diga, oiga, sabe que yo quiero que me hable de Dios. Pero si usted no está preparado, si está lleno de malicia en su corazón, hermano, o en mi corazón, si estoy lleno de rencor y estoy lleno de odio y digo, ay, no, ¿para qué voy a ir para allá? Hay que atravesar todo Santiago, pero Señor, lo voy a mandar a otra localidad. Aló, hermano, háganse cargo. Entonces el Señor dice, bueno, ¿para qué le mando gente? ¿Para qué añadir gente a la localidad si acá los hermanos zancadilla, ¿no? Por decir algo, ¿no? Tropiezo tras tropiezo. Entonces, hermano, veamos en qué estamos. Es para considerar. Pero la voluntad de Dios es que se predique el Evangelio. Y descansemos en el Señor. Usted dice, mira, yo quiero decirte esto de parte del Señor. Y le dice 2, 3 cosas, hermano. El Señor te ama, te está esperando, ten cuidado, porque puedes morir y no sabes en lo que te va a pasar mañana. Cosas así, hermano, guiadas por el Señor. Y el Señor puede hacer una obra. Y qué bonito, hermano, es cuando el Señor hace esa obra y podemos comer de esos frutos. Es muy precioso, hermano. Es muy precioso, hermano. A veces lo anhelamos, pero falta ahí el brote, falta el impulso, hermano. Hay otras cosas que considerar. Aquí tenía varios pasajes en Efesios, en Colosenses, en Romanos. Muchos pasajes, hermanos, pero el Señor nos llevó por esta línea, ¿ven? Así que esperamos, hermanos, en el Señor que podamos reflexionar, que podamos tomar ánimo, que podamos ser valientes. El Señor va delante de la iglesia, hermanos. Yo soy un convencido de que la Escritura es verdad y que lo que vivieron los apóstoles no fueron mentiras, hermanos, y que cuando ellos iban a un lugar y había un enfermo y los hermanos ponían las manos sobre ese enfermo, los enfermos sanaban, porque ellos no iban ahí a sacar plata, ellos no iban ahí a aprovecharse de esa gente, ellos iban porque el Señor los había encomendado. Entonces ellos iban en el nombre del Señor y empezaron a aparecer los dones, los hermanos y las manifestaciones del Espíritu Santo, y empezó a avanzar la obra y a ver lo que llaman algunos hermanos un avivamiento. Yo no voy a esos extremos de que haya un solo hombre y de allá hay que ir todo. No. Hermanos, la gracia del Señor avanza. Y a veces uno ora, hermano, oremos al Señor por este motivo. El Señor responde y no nos damos cuenta. Y el Señor responde, hermano. El Señor siempre ha respondido a la oración de la iglesia. Nunca se ha tapado los oídos. Siempre la ha respondido. En su tiempo, en su voluntad, ¿sí? En su voluntad. No tengamos temor de orar por las personas, de imponer manos, hermanos. El Señor está con nosotros, el Señor está con la iglesia. Y esa es obra de Dios. Y el Señor va a respaldar. Amén. Así que animémonos, hermanos. Animémonos en este tiempo, ¿sí? Podríamos haberlo hecho antes, no lo hicimos. Bueno, el Señor sabe. Pero ahora que está más difícil, está esta palabra. Amén, pues hermano. Tomémonos del Señor. Amén. Oremos al Señor, hermanitos, para finalizar.